para los que se frotaban las manos y hacían vaticinios y pronósticos, y seguramente lo seguirán haciendo, sobre fracturas y divisiones de la unidad frente a un mismo idéntico e indeclinable propósito de lograr el referéndum revocatorio este año 2016, con nosotros Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda. Los que hacían conjeturas y la seguirán haciendo sobre supuestas diferencias en el espectro opositor frente a un mismo e indeclinable propósito de lograr, por imperativo de la soberanía popular, de la voluntad del pueblo venezolano, el revocatorio este 2016. Aquí está esta manifestación de unidad a todo trance, inquebrantable, sólida y definitiva para lograr ese propósito que el pueblo venezolano ha encomendado en nuestras manos. Hemos discutido mucho, no sobre el propósito y el objetivo, sino a veces sobre las estrategias y las tácticas. Es lo democrático, es el imperativo que tenemos quienes presumimos de ser dirigentes populares. Y en la misma medida en que aún nuestras diferencias se conozcan, se ventilen y se diluciden públicamente, estaremos mereciendo la confianza de conducir a la unidad democrática para el logro del referéndum revocatorio. Para nadie es un secreto, y celebro que en la lista de oradores de este acto, que no puede haber actos como estos sin que la dirigencia se dirija a los asistentes y al país en general a través de los medios de comunicación, a veces hasta para escoger el orden de los oradores se presentan dificultades. Hay que decirlo así porque así es. Lo importante no es el turno o la oportunidad en que uno se dirija al país, a los presentes y a los que lo ven a través de los medios, sino que lo importante es lo que uno diga y lo que uno transmita para conocimiento del pueblo venezolano. Digo que hemos tenido diferencias y las ventilamos en público. Bienvenidas las diferencias, porque esa es una demostración palmaria de que no somos un bloque abúnico, de que tenemos voluntad, de que sabemos discutir y sabemos ponernos de acuerdo cuando los grandes momentos nacionales como este lo exijan. A cada cosa por su nombre. Hay que decir públicamente que frente al referéndum revocatorio, a cómo abordarlo, cómo afrontar las dificultades impeditivas que sigue colocando el Consejo Nacional Electoral, ¿qué hacer? Por supuesto que tienen mucha razón quienes dicen que el Consejo Nacional Electoral viola sistemáticamente la Constitución. La ha violado, la viola y la va a seguir violando, porque ese Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que la oficina del gobierno
para facilitarle las trapisondas, las estrategias y todos los obstáculos que nos quieren poner para que la voluntad popular no se exprese. Y el dilema es este: frente a esos impedimentos inconstitucionales, frente a las normas sobrevenidas, frente a los obstáculos que nos colocan en el camino, ¿qué hacer? Inhibirnos, abstenernos, no participar, no seguir presionando para hacer este mismo año nuestro referéndum revocatorio, o echarle bola, asumir el desafío y salir a buscar las voluntades para revocar este régimen de este mismo año. No tengo la menor duda, y lo digo por experiencia propia. Ya se nos presentó una situación, si no idéntica a esta, en la abstención del año 2005. Nos colocaron obstáculos, impedimentos de todo tipo. Lamentablemente, cedimos ante todo a elementos de expresión de opinión y cometimos el error de no participar. Se decía entonces que en un proceso electoral inconstitucional las fuerzas democráticas no podían conectar, no podían convalidar esos atropellos a la Constitución, y que en consecuencia, absteniéndonos, ilegitimaríamos a esa asamblea que iba a ser electa en ese sufragio. El 80% de los venezolanos sucumbió a esa conseja y no participamos. La consecuencia fue que de todas maneras el gobierno eligió su Asamblea Nacional y estuvieron 5 años despachándose y dándose los vueltos. Hasta el Tribunal Supremo de Justicia concurrimos a defender en un juicio histórico el derecho a que se depuraran los procedimientos para participar en condiciones de equidad electoral. Y ese Tribunal Supremo dijo: usted tiene razón, pero tenemos órdenes superiores de dictar una sentencia contra los alegatos que está usted haciendo en nombre de la unidad democrática. En aquella memorable oportunidad le dijimos al tribunal: por favor, sean conscientes, no piensen en una línea política, piensen en la conveniencia del pueblo venezolano. Necesitamos razones para participar, les dijimos, porque cada vez hay más razones para no participar. Y en estos momentos asiagos para la democracia venezolana se repite más o menos el mismo cuadro. En sana conciencia democrática deberíamos decir: necesitamos razones para participar, porque cada vez hay más razones para no participar. Pero si queremos salir de esto, y aun cuando nosotros no queremos ni deseamos participar en estas condiciones, tenemos que echarle bola, porque no podemos permitir que sea el gobierno quien diga con sus trampas cuando ejercemos nuestros derechos y cuando no. Repito que entendemos perfectamente los alegatos y razones de los que dicen: ¿cómo vamos a participar si el Consejo Nacional Electoral está violando la Constitución? Y nosotros respondemos, respetando todas esas buenas y no objetables razones, que no podemos permitir que sea el gobierno quien nos diga, con sus absurdidades, con sus trampas, con sus mallas, con sus trapisondas, que nos digan ellos exactamente que podemos participar solo y en las condiciones y cuando a ellos les venga en gana. Y tengamos presente esta reflexión que quiero hacer al final ya de mi intervención, porque no me puedo extender demasiado. Hay otros oradores que tienen que intervenir. Nos van a seguir colocando obstáculos en todas las elecciones, en las de gobernadores que ya se deberían estar anunciando y que no terminan de anunciarlas, porque son unos bandidos que no quieren medirse en ningún proceso electoral. Y seguramente también las van a colocar en las próximas elecciones presidenciales, porque no quieren medirse democráticamente. ¿Y qué hacer? Entonces no participamos en las elecciones de gobernadores y no participamos en las elecciones presidenciales, y dejamos que estos mafiosos se instalen y permanezcan en el poder por los siglos de los siglos, porque simplemente no convalidamos las violaciones que ellos mismos perpetran contra el orden constitucional y legal. A participar todos, que nadie se quede en su casa,
y el 26, 27 y 28, que no quede un solo venezolano demócrata que no concurra a expresar su voluntad para salir de este gobierno de ampones, de cruanes, el peor gobierno que ha tenido este país en toda su historia republicana. Ese es el mensaje final. De aquí salimos, como hicimos previo a los actos del 1 de septiembre, a recorrer toda Venezuela para motivarla. Que nadie se quede en su casa ese día, que sientan las venezolanas y los venezolanos demócratas de todo el país que tienen una dirigencia integrada por mujeres y hombres con coraje, con sentimiento democrático, con ganas de devolverle a Venezuela el futuro que estos bandidos le han escamoteado. Muchas gracias.